Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 30. Ya estamos llegando a la lección 30. Felicito a todos los que por orden han seguido las lecciones desde la 1 hasta el día de hoy 30. Los que no las están siguiendo, por favor, vayan a ver la lección desde la número 1. Por su bien, para que aprendan a todo poco a poco. Esta lección ya es para personas que ya hemos estudiado todas las demás. Si en algunas le quedan duda, páusenle, vuélvanla a ver o repítanla. Cuando el padre vaya muy rápido o no se le entienda, vuélvanlo a ver y verán que van a entenderlo de mejor manera. Les recuerdo que esta lección necesitamos tener una Biblia, de preferencia de tradición o de traducción católica, de edición católica. También un cuaderno que nos ayude a hacer nuestras anotaciones para comprender mejor la lección, y también una pluma con la cual podamos ayudarnos para hacer nuestras anotaciones y entender mejor lo que Dios nos está transmitiendo a través del Padre Arturo. Estamos tomando como base estos libritos que son muy buenos. Es el curso bíblico popular del Padre Agustín Petrocelli, un muy buen libro, un resumen muy bueno sobre lo que es todo lo que acontece alrededor de la Sagrada Tradición. Bueno, pues sean bienvenidos, hermanos. Nos habíamos quedado en la anterior lección en la parte 1 de la Sagrada Tradición. Esta es la parte 2. Si no vieron la otra parte, pues vayan a verla primero. Es la lección 29 y luego vénganse a ver la 30, por favor. Bueno, vamos a dar inicio. Habíamos hablado, les doy un pequeño recordatorio de la lección anterior para no dar toda la lección anterior otra vez. Les mostraba yo este cuadernito donde decía que Cristo transmitió y predicó las verdades de Dios, que Él es Dios, pero de su Padre y del Espíritu Santo. Lo hizo a través de sus milagros, de su vida, y lo hizo a través de sus palabras. Pero la predicación que Jesús hizo, la hizo a través de sus palabras. Jesús no escribió nada. Yo les decía que Jesús no le dio Biblias a todos. Les dijo: a ver, Pedro, ven para acá. Ve y predica a todas las generaciones. Aquí está tu Biblia para que vayas. A ver, Felipe, ven para acá. Aquí está tu Biblia. A ver, Tomás, ven para acá, tú que casi no crees. Aquí está tu Biblia para que prediques. No, claro que no. Jesús no repartió Biblias, como algunos que conozco que dicen que ellos viven y predican como Jesús predicó, que porque ellos hacen lo que Jesús hizo. Mentira. Jesús no predicó repartiendo Biblias. A nadie le dio una Biblia. ¿Por qué, Padre? Porque cuando Jesús vino al mundo, lo único que existía era el Antiguo Testamento y solo estaba resguardado en las sinagogas, en los lugares de reunión de los judíos. El Nuevo Testamento no existía. Jesús era el Nuevo Testamento en persona. No necesitaba ningún libro. ¿Él qué iba a agarrar la Biblia a Jesús para predicar? Jesús predicaba porque Él era la palabra viva. Por eso San Juan dice al principio de su evangelio, dice: en el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra. Entonces Jesús no necesitaba de traducir o de pasar Biblias para que la gente entendiera. O díganme ustedes si Jesús hizo eso. Claro que no lo hizo, hermanos. Por eso a ustedes, a algunos hermanos separados, les quieren ver la cara y les tratan de enseñar verdades a medias. Dice: nosotros le vamos a dar su Biblia. Sí, señora, pero eso no hizo Jesús. Jesús en ningún lugar dijo: vayan y repartan Biblias. No dijo eso. Dijo: vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y curen, vayan y perdonen. El Nuevo Testamento se va a poner por escrito 70 años después de que Jesús muere, resucita y asciende al cielo. Eso sucede en el año 33. Según los estudiosos de la Biblia, nos dicen que el Nuevo Testamento se comenzó a escribir entre el año 50, más o menos 17 años después de la muerte y ascensión de Jesús al cielo, y hasta el año 100, 70 años después, cuando muere el último apóstol, que es Juan. Entonces, esos 70 años en los que el Nuevo Testamento se está escribiendo poco a poco, de manera muy dispersa, de manera muy desorganizada, en un lugar y en otro, donde las comunicaciones eran muy malas, pues el Nuevo Testamento se escribe muy posteriormente a la predicación de los apóstoles. La Iglesia le llama Sagrada Tradición a la predicación oral de los apóstoles y de los discípulos de ellos. Por eso los protestantes cometen un error cuando ellos dicen que solo la Biblia.
Oiga, Señor, y entonces cuando no había Nuevo Testamento, ¿esa gente qué? Eso no era, esa es la iglesia que ya existía. Porque les recuerdo, hermanos separados, que la Biblia les llegó a ustedes gracias a la Iglesia Católica, que la resguardó, la tradujo, la dividió por capítulos, por versículos, porque dijo cuál libro estaba inspirado y cuál no, y se publica de manera oficial desde el año 393 en el Concilio de Hipona y hasta el Concilio de Trento, que son casi 1000 años, se publica cuál es el canon verdadero de los libros inspirados de la Biblia, cosa que ustedes piratearon y agarraron y tomaron como propia cuando no era suya. ¿Sale? No se les olvide, porque luego estas cositas o no las saben o las saben y se hacen tontos y van por las calles convirtiendo a católicos incautos, por no decir atarantados, que existen tantos, por cierto. Mucho cuidado, hermanos, con esas personas que van a sus casas diciéndoles que ellos hacen como Jesús, que Jesús repartió Biblias. ¿Dónde dice que repartió Biblias? ¿Por qué ustedes están engañando a los católicos atarantados? Que por cierto, tenemos muchos. Yo les invito, hermanos católicos, de todo corazón, les pido y les invito, acérquense a Dios, acérquense a estudiar su palabra. Esto es formidable, es hermoso, es muy, muy bello el poder entender y estudiar estas cosas tan bellas. Bueno, habíamos hablado de la sagrada tradición. La sagrada tradición, no tradiciones, tradición, se refiere, así lo define la Iglesia, como la sagrada tradición es el depósito de la fe, dice. Y de hecho, el primer evangelio que existió, decíamos hace unos días cuando vimos la lección 29, decíamos que el primer evangelio que existió fue oral. El primer evangelio fue hablado, se hablaba, los apóstoles predicaban. Porque Jesús en el capítulo 16, versículo 15 de San Marcos dijo: vayan y prediquen la buena nueva. No dijo vayan y escriban, no, dijo vayan y prediquen. El primer evangelio se predica, se dice, se habla, se enseña, no se escribe. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí o les estoy echando mentiras? Porque los hermanos separados luego me van a acusar de que soy un idólatra, soy un sabe cuántas cosas. Y los hermanos separados, déjenles digo algo. Cuando les tumbamos los argumentos con la Biblia o con la historia, sus argumentos, en lugar de ser verídicos, se convierten en agresiones. Empiezan a agredir. Que los sacerdotes son unos sabe cuántos, que el Papa, que los católicos. Entonces, cuando ustedes escuchen a un hermano separado que no predica la palabra, sino que agrede a los católicos, quiere decir que no tiene argumentos, que es una persona que tiene mucha negatividad y que es un agresivo hacia las verdades de la Iglesia Católica, que es la única, aunque no les guste, pero así es, hermanos. Es la única que existía desde los tiempos en los que se fue Jesús al cielo y hasta el día de hoy. Ustedes existieron hace más o menos 500, 300 años. Nosotros tenemos 2000. Así que calmados, por favor. Vamos a ver los argumentos históricos. No veamos solamente los argumentos de dichos y de hechos que ustedes dicen que los padres. Que ¿eso qué? Eso a mí no me afecta en nada. A mí muéstrame los argumentos históricos. A mí dime en dónde está eso históricamente hablando. Y si me demuestras que tu fundador estuvo en la última cena o en Pentecostés, mañana me bautizo contigo. Pero como no me lo puedes demostrar, pues no. Lo que tú haces, hermano, con mucho respeto, es no predicar, sino engañar y aprovecharte de la ignorancia de muchos. Bueno, vamos a ver al padre Agustín lo que nos dice, incluso nos habíamos quedado en esto, dice, incluso la enseñanza de Jesús continúa al ser enunciada por medio de la tradición oral de la Iglesia, y esta enseñanza fue puesta por escrito solo en un segundo tiempo. Así es, el Nuevo Testamento se va a poner por escrito muy posterior a las vivencias de los cristianos. No, los cristianos no tenían el Nuevo Testamento. Hasta el año 300 más o menos van a empezar a tener el Nuevo Testamento en sus manos, ya ordenado como lo tenemos nosotros. Pero estos 300 años en los que el Nuevo Testamento está disperso, en una comunidad tienen un evangelio, en otra tienen otro, en otra tienen los 4, en otra tienen más, en otra tienen menos. Era muy disperso. Sin embargo,
la vida de la iglesia de entonces ya estaba, ya existía, pero la iglesia se fue organizando poco a poco con la inspiración del Espíritu Santo. Muy bien. Dice, incluso algunas páginas del Evangelio, vamos a ver con el Evangelio, dice, o de las cartas apostólicas contienen fórmulas de fe que la iglesia primitiva usaba y se transmitían oralmente. Así es. Algunas partes de la Biblia son copia de lo que se hacía. Las personas hacían su vida como iglesia, como católicos, y se pusieron por escrito. Vamos a ver eso, ¿qué les parece? A ver, acompáñenme con su Biblia. Padre, yo no sé manejar mi Biblia. Ay, señora, ya di 3 lecciones antes y ahí está, Señor, ¿dónde puede usted aprender? Váyase por favor a las lecciones anteriores y no esté preguntando aquí cosas que ya dijimos hasta el cansancio en otras lecciones. Eso pasa con la gente que no va en orden, que no ha seguido las lecciones por orden. Así que por favor, no me hagan enojar ya y váyanse a las lecciones por orden. Allá está la lección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todas. Hasta hoy la 30. Bueno, vamos a ir a la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, capítulo 1, fíjense, los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice así. Vamos a ver. ¿Ya están? ¿Ya encontraron la carta a los Romanos? ¿Ya la encontraron o no la han encontrado? Bueno, padre, usted va muy rápido, entonces póngale pause y ahorita le vuelve a poner play. Y ya cuando la encuentre ya se pone listo. Carta a los Romanos, dice capítulo 1, versículos del 1 al 4. Muy bien, 1, 1, 4. O sea, al inicio, luego de la carta. Es muy importante los inicios de las cartas en el Nuevo Testamento porque ahí se dice mucha información muy valiosa. Dice, de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Pablo se pone como el que la escribe, luego veremos que puede ser algún discípulo de Pablo que le puso así, pero bueno, eso ahorita no nos vamos a fijar. Dice, de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Versículo 2. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. Muy bien. ¿Qué nos interesa de esta cita? Nos interesa mucho el versículo número 2. Dice, esta buena nueva, o sea, San Pablo dice, o el que escribió los Romanos dice, esta carta que yo les mando, dice, anunciada de antemano por sus profetas. Fíjense, dice anunciada. Cuando uno anuncia algo, no lo escribe, lo dice. Yo te anuncio, yo te explico, yo te digo, yo te hablo. Anunciar. Dice, anunciada por sus profetas. Aquí está. En las Santas Escrituras, estamos hablando de que hay una predicación anterior a lo escrito. San Pablo va a poner por escrito lo que ya se anunciaba. Eso que se anunciaba es llamada la sagrada tradición de la iglesia, igual de valiosa que la Biblia. Para los católicos, los hermanos separados no, ellos están cerrados. Ellos dicen, no, nomás nosotros la Biblia, solo lo que está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no. Bueno, váyanse con sus pleitos ustedes. No quiero estarme peleando con gente cerrada que no quiere entender los argumentos históricos que existen desde el siglo I y hasta el día de hoy. Vamos a ver otra cita. A ver, ahora búsquenme la primera carta de Pedro, casi al final de su Biblia. Primer carta de Pedro, dice así, primer carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y siguientes. ¿Ya la encontraron? Capítulo 3, versículos 18 y siguientes. Padre, espéreme poquito, páusale ahí y ya ahorita sigues viéndome. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y siguientes. Muy bien, vamos a escuchar lo que nos dice esta carta. Espero que tengan su Biblia, porque si nomás están oyendo y no tienen Biblia, pues imagínense, un curso de Biblia sin Biblia es como comerse una hamburguesa sin carne. Pues ¿cómo? O unos tacos sin carne. Pues ¿cómo están esos tacos de feos? Pues ¿qué pasó? ¿Qué sucede con ustedes? Entonces dice así.
Pues Cristo, estamos capítulo 3, versículo 18 de la primera carta de Pedro. Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que no se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. Pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos interesa de aquí? Dice, en el versículo 19 dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados, predicar. Otra vez aparece. ¿Cómo se predica? ¿Cómo predica Jesús? De manera escrita. Jesús agarraba su Biblia y decía, a ver, hermanos, les voy a predicar. No, Jesús predicaba. Igual los apóstoles, igual los primeros cristianos predicaban con su palabra. Ningún apóstol tenía una Biblia a un lado para leerla, ¿no? Ellos predicaban lo que habían visto a Jesús, lo que le habían oído, lo que le habían escuchado, que es muy diferente a lo que los hermanos separados hacen con la Biblia. Claro, los sacerdotes tenemos como base la Biblia, pero no solo la Biblia, tenemos muchas otras enseñanzas. Dice así, vamos a ver otra cita que es muy interesante. Tenemos 4 citas para hablar de esto, dice. Vamos a la carta a los Filipenses. Ahí mismo, regrésense poquito o adelántenle poquito, depende de cómo sea la traducción de su Biblia o la edición. Yo creo que es poquito antes. Filipenses, que es la carta que les escribió San Pablo a las personas de Filipos. Dice así, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 y 11. Padre, yo no puedo manejar mi Biblia tan rápido. Enséñeme, yo quiero manejar la Biblia. La Biblia se aprende manejándola. Si tú no tienes Biblia y no la manejas, nunca vas a aprender. Esto no es de enseñarte. ¿Cómo aprende la mujer a cocinar? Cocinando. ¿Cómo aprende el hombre a manejar un carro o la mujer? Manejando. ¿Cómo vas a aprender la Biblia a manejarla? Pues agarrándola y hojeándola. Padre, pero no nos ha enseñado eso. ¿Cómo que no? ¿Y las lecciones anteriores que no las has visto? Ponte a verlas y verás cómo vas a aprender. Bueno, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, perdón. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Estamos en la carta a los Filipenses de San Pablo, capítulo 2, aquí tengo el 2, y luego vemos el versículo, que es el número chiquito entre las letras. Filipenses 2, 5, 11, dice así: tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Dice, Él compartía la naturaleza divina y no consideró indebida la igualdad con Dios, sin embargo se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo ven ustedes? O sea, nos está diciendo aquí San Pablo, dice que tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. San Pablo nos dice en el versículo 11, dice, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Aquí no nos está diciendo que toda persona agarre su Biblia y nomás lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no. Están zafados, hermanos, discúlpenme la palabra. Aquí se habla de la proclamación. Los primeros apóstoles, bueno, los primeros, los únicos, y después los obispos, que son sucesores de ellos, la primer predicación que existió fue de palabra, fue de enseñanza.
No fue que con su Biblia, a ver hermano, si no está en la Biblia, no. Qué ganas de estar molestando usted, solo la Biblia y la sagrada tradición que le da una patada y lo avienta. O sea, a usted no le interesa lo que hicieron los primeros cristianos. Señor, la Biblia que usted predica, que es la única, discúlpeme, es el resumen y el fruto de la predicación oral de los apóstoles. Si usted y yo tenemos Biblia, es porque existió una vida cristiana que luego a nosotros nos dio vida. ¿Vale? Ábranse por favor a los argumentos históricos y bíblicos que estamos leyendo. Vamos a otro argumento, otra cita, para que vean que no nomás el Padre tiene una cita. Vamos a ir a la primer carta de San Pablo a Timoteo. Hay que recordar que San Pablo le va a escribir 2 cartitas a Timoteo, que es su discípulo al que más quiere. Vamos a ir a la primera, nosotros a la primera. Ahorita la segunda no la vamos a tocar. Primer carta de Timoteo, están pegaditas unas de otras, son cartas muy chiquitas, sobre todo la segunda es muy chiquita, la primera es poquito más larga. Dice, primer carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Repito, primer carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya están ahí? No, padre, espéreme, póngale pause, ahorita nos alcanza. Capítulo 3, versículo 16 de Timoteo. Me da gusto que estén muy atentos al curso y que lo vean y lo vivan en familia. Padre, si luego lo quiero hacer con más calma, bueno, siéntese con calma, disfrute esta lección como yo la disfruto. Yo, aunque ya estudié todo esto en el seminario, luego se le va uno olvidando, y ahorita gracias a ustedes yo también estoy refrescando la memoria y estudiando con mucha pasión esto que tanto me gusta y que es mi vida. Capítulo 3, versículo 16 y siguientes, dice así, sin lugar a dudas es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu. Ha sido presentado a los ángeles, proclamando a todas las naciones y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado. Fíjense lo que dice San Pablo, dice, proclamado, proclamar. Se proclamaba a Jesús sin la Biblia, porque la carta de San Pablo a Timoteo es producto de todo algo que ya se vivía, ya existía, solo que San Pablo puso por escrito lo que ya hacían los primeros cristianos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que los primeros cristianos ya vivían y proclamaban a Jesús como Rey de las naciones, como la carne como el hombre, como el Espíritu que se hizo carne, o Dios que se hizo carne, estamos hablando de la predicación de los primeros cristianos de manera oral. Hay que entender que en ese tiempo la gente no sabía leer ni escribir, todo se transmitía. ¿Y de dónde sabía la gente lo que había pasado con Jesús? Pues gracias a los apóstoles, era una tradición oral. Estamos hablando de boca en boca se pasaba la realidad. Muy bien, pues se me hace que va a haber una lección número 3 de la Sagrada Tradición, porque está muy buena, pero ya se nos acabó el tiempo. Les invito, hermanos, a que vean las lecciones por orden, 1, 2, 3, 4, y lleguen hasta la 30, que es esta, y luego le sigan. No se brinquen ninguna lección, no lo hagan porque no van a entender la que sigue. Les agradezco a las personas que en familia ven las lecciones, les agradezco a las personas que en su parroquia se reúnen a estudiar la Sagrada Escritura, les agradezco a los sacerdotes que siguen estas transmisiones, y también les mando mi bendición y mi oración por ustedes. Gracias por todos sus buenos comentarios, me llegan muy buenos comentarios. Gracias por animarme. Esos comentarios a mí me motivan a seguir haciendo este trabajo, que es muy bueno para gloria de Dios y para el servicio de ustedes, que estamos enseñándoles a los católicos muchas cosas buenas, y a los hermanos separados les estamos invitando a que regresen a la única iglesia de Jesucristo. También, hermanos, las personas que nos critican y nos ofenden ahí con comentarios muy feos, les mando mis oraciones y mis bendiciones para ustedes. No me ofenden ni me causan ningún daño, al contrario, yo le echo más ganas todavía a esto. Gracias a todas las personas que comparten estas transmisiones, que le dan me gusta, que las descargan y luego se las llevan a otras gentes y les enseñan. Hay mucha gente en todo el mundo que no tiene acceso a internet y no pueden ver lo que ustedes ven.
Pero si ustedes descargan esto, es gratis, y se los llevan a otros en DVDs, en CDs, ellos lo van a aprender y lo van a valorar mucho. Pues muchas gracias por todas sus buenas ideas que me muestran, sus críticas constructivas que me envían. Gracias a todos por ayudarme a ser un mejor elemento al servicio de Dios y de la iglesia, y un perdón, una disculpa por mis defectos, porque me pongo bravo y porque les digo sus cosas a veces, pero no me arrepiento porque no digo mentiras. La sangre me hierve cuando hablo de la palabra de Dios. Así que, hermanos, nos vemos muy pronto, ¿eh? Recuerden que estamos transmitiendo todos los lunes y jueves a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Que Dios me los acompañe hasta donde quiera que ustedes se encuentren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.